Bueno, primeramente, muy feliz noche. Realmente estoy muy complacida de estar nuevamente aquí con ustedes. Esta es la segunda oportunidad que puedo compartir con ustedes. En este caso, todos los conocimientos que tenemos en base de todos los productos de Promo Italia. En una oportunidad estuvimos hablando, en este caso, de rejuvenecimiento íntimo sobre otros productos y hoy vamos a hablar sobre la nanotecnología, cómo es el mundo de los exosomas y sobre todo cómo es su auge en la ginecología estética, lo cual está sumamente nuevo y quizás poco conocemos de esto. Entonces, agradeciendo primeramente a la Casa Comercial de Promo Italia por hacerme la invitación y a Tiva, que es la segunda oportunidad que estoy con ustedes y de verdad que muy feliz. Una innovación en la ginecología regenerativa realmente es lo que vamos a ver el día de hoy. Como muy bien me presentaron, soy médico cirujano egresado de la Universidad Lisandro Alvarado, también estudié ginecología y obstetricia en el posgrado de la misma universidad y hice mi subespecialidad en ginecología estética. También hice fotónica y actualmente actúo o participo como médico speaker en el mundo o en este caso de esta belleza de casa comercial anteriormente mencionada. Entonces, antes de iniciar, en este caso hablando de los exosomas como tal, tenemos que entender por qué vamos a utilizar esto en el área ginecológica. Y es que el empoderamiento femenino está muy en auge. Y en este caso es sumamente importante tomar en cuenta es que nosotras las mujeres o todas las mujeres estamos cada vez más detallistas en lo que es nuestros órganos genitales femeninos. Y en este caso existe un término que no sé si lo han escuchado, que es la ninfotecnología, ¿ok? O la ninfomegalogía, que realmente es la necesidad o la curiosidad de saber por qué tenemos imperfecciones en los genitales femeninos y en este caso, ¿qué podemos hacer para solventar esto? Por lo tanto, en los últimos años, la demanda de todos estos procedimientos han aumentado porque las mujeres ya, como existen muchos protocolos como es el láser, como es la depilación, ya presentan en este caso más llamado de atención por la imperfección que en este caso ven en sí. Y por lo tanto ya lo que es el vello púbico pasa a ser atrás, no toman en cuenta o ven a la vulva como no propia, porque en este caso no se sienten bonitas, se sienten disconformes o querer hacer por más. Y también se puede decir que por los tabúes que había en muchísimos años atrás, no tomaban en cuenta el hecho de saber que existen procedimientos que no son invasivos que pueden mejorarnos. Es así que al paso de los años experimentamos entonces cambios físicos y también hormonales, que vamos a pasar desde el momento de la primera menstruación, como es la menarquia, pasando por la juventud, luego con los cambios tan impactantes del embarazo y llegando a lo más temido que es la menopausia, lo cual es un factor predominante en todas las pacientes femeninas porque conlleva a la atrofia vaginal. Y esta atrofia vaginal está asociada ¿a qué? A todo el descenso hormonal que está caracterizado por los estrógenos y por lo tanto en la zona íntima, como podemos ver esta imagen acá, empieza a decaer. Conlleva la pérdida del espesor de la piel. Vemos que esas pacientes refieren que hay un adelgazamiento, sobre todo de lo que es el monte de Venus y los labios mayores. Por otra parte, disminución de la lubricación, lo cual es conocido como el síndrome geniturinario, en vista de que nuestras pacientes nos expresan que tienen dolor al momento de la actividad sexual, lo cual se convierte en una dispareunia, sumamente normal, sobre todo a partir del periodo de la perimenopausia. También hay aumento de la coloración, vemos oscurecimiento en la zona, sobre todo en la zona de la entrepierna, y esto se ve al aumento de la producción de los melanocitos porque existe un aumento de la generación, en este caso, de los melanocitos en vista a la disminución de los estrógenos. Y por otra parte, la distensión del suelo pélvico que está acompañado de incontinencia urinaria. En este caso es importante que sepamos que los exosomas podemos trabajarlos tanto para incontinencia urinaria de urgencia e incontinencia urinaria de esfuerzo, lo cual lo vamos a hablar detenidamente más adelante. Y por lo tanto llegar a una de las cosas más temidas por nuestras pacientes que son los prolaxos. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué hacemos nosotros o los médicos de la actualidad
para ayudar a nuestros pacientes, que para solucionar estos problemas ginecológicos existen entonces otras posibilidades que anteriormente eran quirúrgicas. Y las desventajas de todo esto era que las mujeres que nosotros tratamos en consulta y que ustedes van a tratar son madres de familia, son pacientes que tienen mucha carga laboral, son pacientes que en este caso trabajan todo el día y por lo tanto realizar un ausentismo laboral, un reposo largo, un disconfort porque hay toma de puntos, en este caso mucho tratamiento que la impide realizar su actividad diaria, hace que ella entonces haga un rechazo a muchos procedimientos que quizás ella quisiera realizarse por, en este caso, temor por el ausentismo. Es por eso que actualmente estamos en una nueva era y en esta nueva era es de los tratamientos innovadores para la zona B, que conocemos muy bien que no son invasivos y que por sí solos o potenciados con aparatología, que en este caso lo podemos asociar con la medicina fotónica, que son todos los instrumentos de láser, podemos ofrecer entonces una efectividad y una eficacia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la actualidad el 80% de las pacientes entonces recurren a tratamientos que no son quirúrgicos. Y esto es excelente porque entonces esa paciente que tenemos que ya no quiere ausentarse 15, 30 días en su hogar o en este caso ausentarse en el ámbito laboral o incluso para hacer cualquier actividad cotidiana que ella está acostumbrada a hacer, podemos entonces ayudarla y decirle que nuestros procedimientos estéticos van a hacer un funcionalismo en ella y que a pesar de todo no va a generar un reposo. Y eso es sumamente importante para nuestras pacientes porque van a hacer entonces que ellas vuelvan a la consulta. Entonces podemos decir que los exosomas es una revolución sumamente especial en el área de la ginecología porque conocemos bien que todo procedimiento que toque la zona vulvar requería mucho reposo y sobre todo que era muy doloroso. Ahora bien, conociendo un poco, porque quería hacerles preámbulos de por qué realmente nosotros quizás llegamos a utilizar esta tecnología en nuestras pacientes y que no solamente nos vamos a ir al área estética, como por ejemplo el rostro, cicatrices, pared abdominal, sino que también lo podemos utilizar en el área ginecológica, es por lo mismo, para darle en este caso una solución que no solamente es estética, sino que también va a ser funcional y regenerativa. Y de eso se trata nuestra área, porque nuestra área es ginecología funcional, estética y regenerativa. Entonces, por lo tanto, le estamos dando 3 plus a nuestras pacientes para mejorar. Ahora, ¿qué es un exosoma? ¿Cómo lo conocemos? El exosoma es, como vemos en la imagen, es una nanovesícula, es decir, es un conjunto de muchos péptidos que ella va a contener y que va a producir un traslado a otra célula. Por lo tanto, esta carga, que se puede decir que puede contener incluso hasta material genético, porque puede tener lipoproteínas, péptidos, incluso ADN, contiene una carga valiosa que esa molécula es capaz de ser transferida a un tejido que dejó de funcionar para que vuelva a regenerar su función perdida. Y en el contexto ginecológico ya está demostrado que tiene un enorme potencial, en este caso en diversas áreas. Como podemos ver, primero, regenerador de tejidos. Este es un protocolo que podemos aplicar, por ejemplo, una paciente que nos llega a nosotros con una, en este caso, una cicatriz de cesárea o una cicatriz de una episiotomía posterior a un parto, lo cual es sumamente importante. Segundo, en el tema de la fertilidad, lo cual es un poquito ya más profundo, pero ya sabemos que actualmente existen estudios que pueden ayudar a la regeneración del endometrio y por lo tanto la paciente quizás obtener un mejor pronóstico de fertilidad. Tenemos también tratamientos de enfermedades inflamatorias. Les traje un caso muy interesante donde vamos a hablar en este caso sobre el líquen escleroatrófico y también para hacer diagnóstico temprano porque hemos visto que actualmente este tipo de exosomas, que incluso lo vamos a hablar que son los sintéticos, pueden actuar como un biomarcador temprano de cáncer y eso es sumamente importante. Entonces, fíjense cómo tenemos una amplia gama de estudios que no solamente va a ser, repito, como el área estética, porque hay que hacerle entender al paciente que esto es más que hacer algo estético por ella. Aquí les traigo 3 estudios muy bonitos y muy importantes que me gustaron
para que sepan que cada vez que nosotros hacemos la innovación, hablando como casa comercial, sobre un producto es porque la medicina ha sido basada en evidencia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los médicos, estudiar cada día más para nosotros darle lo mejor a nuestros pacientes. En este lado, donde tenemos un estudio, que es el que estoy marcando acá, dice que utilizaron exosomas derivados del cordón umbilical de las células mesenquimales para producir o promover la angiogénesis en las células de la granulosa que pertenecen al ovario para aquellas pacientes que sufrían de insuficiencia ovárica prematura, lo cual es sumamente importante porque una vez más vemos cómo la medicina ha avanzado y podemos entonces ayudar a nuestros pacientes para potenciar la fertilidad. Tenemos por acá otro estudio, el cual nos dice que usaron exactamente exosomas, en este caso fueron de uso biológico, para ver la fertilidad en pacientes, o en este caso fue un estudio en animales, en ratas femeninas, y vieron cómo el 80% de los ratones estudiados promovieron y quedaron fértiles. Entonces, imagínense cómo una molécula tan pequeña, como una molécula que podemos tratar en un laboratorio, genera tan excelentes resultados. Y por otro lado, traigo un estudio de mi país, un estudio que fue realizado exactamente en el 2024 en Valencia, que es una ciudad de acá, y utilizaron los exosomas como tratamiento del síndrome geniturinario de la menopausia, sabiendo que en este caso el síndrome geniturinario de la menopausia constituye todo lo que es el protocolo o todos los síntomas que son referidos a la parte de la resequedad vaginal producido posterior a la menopausia. En este caso es un estudio muy lindo porque utilizaron unos exosomas de uso sintético, de los cuales con un protocolo sumamente sencillo de 2.5 a 3 cc de forma infiltrativa con inyección a todas esas pacientes, que fue un pool de 58 pacientes que tenían síntomas del síndrome geniturinario, para realizar en este caso un protocolo a corto plazo, exactamente con sesiones derivadas de 15 a 21 días, cómo mejoraron ellas los síntomas. Y entre los síntomas más mencionados, de los cuales mejoramos, fue la dispareunia. Pacientes jóvenes de 48, 54 años, 53 y 56, como está señalado acá, quienes ellas referían que ya no podían tener intimidad o relaciones sexuales con su pareja en vista del dolor por la atrofia. Y en este caso, el resultado del estudio fue demasiado beneficioso para ellas y sobre todo para el médico, porque vieron una satisfacción y un resultado exitoso de más del 70% en nuestras pacientes. Entonces, fíjense qué bonito es estudiar y saber la efectividad de un producto que quizás al principio nos puede dar temor a estudiar porque es muy nuevo, pero que los resultados son increíbles. Ahora bien, ¿cómo es la aplicación, en este caso en la ginecología estética, funcional y regenerativa? Más o menos los protocolos que vamos a aplicar o en los estudios que nosotros en consultorio podemos tratar son, número uno, la sequedad vaginal, lo cual está constituido en el síndrome geniturinario, esa paciente que se aqueja porque le molesta una colocación de panty, porque se le hace imposible realizar un examen ginecológico como simplemente la colocación de un espéculo, porque refiere que sus labios están adosados y que realmente no, en este caso, no tiene ningún tipo de lubricación. Por otra parte, la incontinencia urinaria, la cual está de dos tipos, de urgencia y de esfuerzo, conociéndose bien que las dos pueden estar sumamente asociadas, en este caso por la menopausia, reconociendo que los exosomas lo hemos estudiado, y cuando es de urgencia, que esa paciente siente que tiene ganas de miccionar, pero realmente no llega, no logra llegar para, en este caso, miccionar, podemos tratarla. Y de esfuerzo, aquella paciente que haciendo cualquier actividad, en este caso cotidiana, como por ejemplo brincar, saltar o hacer un mínimo esfuerzo, ella micciona, ¿ok? Y esto es muy importante porque tenemos ya protocolos avalados que podemos actuar sobre la uretra y tratarlo. Por otra parte, la atrofia vulvovaginal, lo cual también es un tema muy bonito porque con los exosomas nosotros en el área ginecológica podemos hacer regeneración del tejido. Podemos cambiar una vulva que constituye más que todo la parte de vulvar y de los labios, como podemos quitar incluso arrugas, pliegues,
palidez del tejido con el uso de la aplicación, en este caso de nuestros exosomas. Por otro lado, patologías que son también inflamatorias. Les había comentado que les traje un caso muy bonito sobre el líquen escleroatrófico, del cual lo vamos a hablar más adelante, lo cual se cree actualmente que puede ser una patología inmunológica, y de la hiperlaxitud vulvovaginal, que ya sería en el tercio inferior de la parte vaginal correspondiente a los músculos, que también podemos hacer un efecto lifting o tensor. Entonces, por allí, de verdad que muy bien usados estos exosomas. Tenemos una amplia gama de uso en el área ginecológica y que podemos ayudar de formas diferentes a nuestras pacientes. Ahora bien, ¿cómo se administran los exosomas en ginecología? Particularmente les puedo decir que existen muchísimas maneras de colocación de los exosomas, porque realmente ellos son muy nobles para aplicar. Y entre estas técnicas les traje una que es la tópica, donde los exosomas lo podemos aplicar directamente sobre la piel, en este caso como si fuera la especie de un gel, pero ella necesita, para ser aplicada de forma tópica, de otra ayuda para que penetre un poco más en el tejido. Y ya les voy a explicar cómo va a ser. Por otra parte, tenemos microneedling. En este caso es por el uso de la perforación a través de microagujas. Esto lo podemos hacer gracias al uso del Dermapen, ¿ok? Y que la técnica de verdad es muy poco molestosa, es una técnica bien tolerada para la paciente y se requiere en este caso de poca cantidad de los usos del exosoma. Por otra parte, tenemos intradérmica, de la cual les puedo decir que es una de las técnicas que más utilizo yo en consulta, porque realmente la evidencia ha demostrado que aprovechas más la cantidad de producto y a pesar de que quizás pueda ser un poquito molestosa por la paciente, los efectos son más rápidos, ¿ok? Cuando refiero a intradérmica es directamente punción con agujas sobre el tejido, a tratar en este caso. Y tenemos una innovación que es el uso del láser CO2 fraccionado, y en este caso lo vamos a hacer como drug delivery, que no sé si conocen el término, que es lo mismo vehiculización. En este caso, a través de una superficie, en este caso el tejido que vamos a utilizar, vamos a colocar nuestro láser, abrimos micro agujeros o micro canales, realmente es lo que se establece a través del láser. Como lo ven aquí en los punticos, hacemos un marcaje en nuestro patrón del tejido A, en este caso a tratar, y posteriormente hacemos la técnica combinada tópica. Colocamos encima de nuestros canales el uso, en este caso de los exosomas, de manera superficial para que se absorba a través de esos canales que ya abrimos anteriormente. Otra técnica que podemos combinar es el uso del láser CO2 fraccionado, como les estaba explicando acá, pero con la técnica intradérmica, es decir, abrimos los canales para que haya generación, en este caso, de colágeno y elastina, y por otra parte, hacemos inyecciones o micropunciones sobre el tejido que también el paciente, o en este caso la técnica, se va a aprovechar al 100. Ahora bien, aquí vamos a explicar un poquito entonces en materia cuáles son los exosomas que vamos a utilizar, por qué utilizar VTech y por qué él es uno de los mejores exosomas utilizados en el mercado. Y es que los exosomas VTech, primero, en este caso se reconoce como el primer sistema que es ultra intensivo y que él está característico por dos cosas importantes. Uno, que está a base de PDRN, lo cual son polipéptidos o polinucleótidos, que sabemos que son desoxirribonucleico, es decir, que incluso pudiese contener un material de ADN. Y lo más importante es que nuestro sistema VTech es a base de exosomas sintéticos. ¿Y por qué es tan importante este punto y es lo mejor que podemos obtener de él? Porque si nosotros tenemos un exosoma sintético, quiere decir que el riesgo de complicación ante la utilización de estos exosomas es cero. El riesgo en este caso de mantenimiento, de transporte es cero. Y por eso es el beneficio o es nuestro plus en este caso de utilizar este tipo de exosomas. Entonces tenemos que VTech es un concepto innovador, lo cual está diseñado para obtener resultados únicos que son eficaces y que son seguros. Y gracias a su formulación de principios activos, su tratamiento entonces se ha vuelto en tendencia en el rejuvenecimiento de la piel desde la primera aplicación.
Es importante que sepamos que a pesar de que estoy, en este caso, entrando en el área ginecológica del VITESH, este exosoma lo podemos utilizar de manera amplia en cualquier parte, de forma corporal o también facial. Ahora, ¿cómo está compuesto nuestro sistema VITESH? Este sistema está compuesto por dos cosas principales. Una, que es el VITESH Serum de 5 ml. Yo lo traje por acá para enseñárselos, que es este exosoma que está acá. Cada frasquito está compuesto, en este caso, por 5 cc o 5 ml y que cada cc contiene 1 billón de exosomas, ¿ok? De eso lo vamos a hablar más adelante, pero lo que quiero que entiendan es que la cantidad es muchísima y por lo tanto 1 cc de aplicación en nuestra paciente es increíblemente los resultados que obtenemos por la cantidad de exosomas que puede tener ese cc. Y por otra parte tenemos el gel, en este caso que es el gel mascarilla, acá también se los traje, lo cual es bastante fluido, es un gel que es bastante acuoso, no molestoso y que esto en combinación junto con los protocolos del serum vamos a generar entonces un efecto de reafirmación, efecto lifting y un efecto de bioreestructuración. ¿Ok? Es importante. Por lo menos en este caso, particularmente luego de que yo aplico nuestro vial, dependiendo de que sea nuestra paciente, siempre yo a la paciente le otorgo, ¿ok? Un gel de mask de Vitech para que ella lo utilice como un protocolo en casa, ¿ok? Como para terminar de reafirmar el tejido, quizás también para que esos microcanales que abrimos también puedan absorber este gel que le vamos a dar. Y realmente así aplica en este caso el protocolo. Y algo muy importante de nuestro sistema VITESH es que no tiene riesgo biológico porque no contiene una molécula que modifique la estructura sistémica humana. ¿Qué refiere a esto? Nuevamente, que son partículas sintéticas. Y esto es muy importante porque cuando son biológicas, que vamos a ver un cuadro comparativo, porque es mejor sintético que biológico, no existe un riesgo de complicación en nuestros pacientes. Ahora, hablando un poquito más del contenido de cada, en este caso, de lo que corresponde a nuestro sistema VITESH, recuerden que les indiqué que está conformado por el vial que contiene 5 ml y que contiene exactamente o qué está formado esto. Primero, principalmente nuestros exosomas sintéticos, nuevamente no biológicos. Por otra parte, los polipéptidos que son alto peso molecular, en este caso configurados al 2%, lo cual es sumamente necesario para ejercer una acción activa, rápida y eficaz. Y por otro lado, también contiene células madres, lo cual son células madres vegetales, sumamente importante porque necesitamos regenerar el tejido desde cero. Y algo que es particular de nuestro producto es el péptido biomimético, que son no más que péptidos que son sintéticos, pero que tienen una estructura muy similar a la biológica y que permite una regeneración sí o sí de nuestro, en este caso, el tejido que estemos utilizando. Nosotros vamos a tener reafirmación de tejido, producción de colágeno, producción de elastina, ¿ok? Células madres que van a regenerarse de un tejido que en este caso estaba envejecido a un tejido que vamos a ver como nuevo. Es increíble los cambios que van a ver en su paciente. Es como que pases de una flor marchita a una flor que vuelve a nacer. Es increíble de verdad. Y todo esto gracias a la composición precisa y equilibrada de nuestro VITESH. Recordando de que, como les expliqué ahorita, tiene 5 ml nuestro serum y cada ml compone 1 billón de exosomas. Es decir, la cantidad es, pudiera decir casi que infinita, pero realmente puede ser contable. Pero lo que quiero explicarles es que realmente es increíble lo que podemos hacer con un solo cc de exosoma. ¿Ok? Así que nuestro vial es sumamente valioso en este caso. Ahora bien, estos polinucleótidos, como les estaba comentando, tienen un efecto nucleotide lifting y en este caso, como son purificados y son biométricos, eso es lo que nos va a permitir que haya una fracción, en este caso, sintética de ADN, que es en este caso de origen orgánico, que va a producir entonces la producción de colágeno y componentes de la matriz celular para regenerar el tejido que estamos utilizando. Es importante entonces conocer cada fracción o cada componente del mismo para saber qué beneficio le estamos dando a nuestros pacientes.
Asimismo, los péptidos que les mencioné ahorita, en los cuales son los péptidos biométricos, donde sus amplios beneficios están asociados a la aceleración de la cicatrización cuando lo aplicamos en una cicatriz amplia, como por ejemplo les nombré de la cesárea o del parto. De verdad que la regeneración del tejido es más del 80%. Son cicatrices que pueden desaparecer. Estimulación del crecimiento regular o normal de la piel, es decir, acelerar el proceso de cicatrización. Reducción y previene también las líneas de expresión, en este caso por la generación de nuevas células. Por eso les estaba comentando que incluso si tenemos un tejido que quizás es atrófico, podemos llevarlo otra vez a como era antes. Mejorar la elasticidad y la apariencia tersa y tensa de la piel porque hace un efecto lifting por la inducción de su colágeno y de su elastina. Ahora bien, hablando un poquito del gel mask, recordando que fue el que les mencioné acá, que es el complemento del vial del Vitech. Él está compuesto también de PDNR bajo, en este caso de peso molecular. También tiene péptidos que son biméticos, como los que le nombré hace poco, pero en menor cantidad. Y tiene 2 o 3 características que no las tiene el vial, que son los polisacáridos purificados de baba de caracol, lo cual lo hace que sea fluido, ácido hialurónico lineal de bajo peso molecular, lo cual nos va a hacer también el efecto de hidratación, y aloe vera, porque si después de un protocolo que va a ser en este caso por punción o va a ser inyectable, entonces podemos garantizar en nuestra paciente como en este caso, un refrescamiento del tejido posterior a la aplicación como tal del vial. Entonces, fíjense, las características que tenemos son demasiado excelentes, todo el plus que podemos contener en una sola cajita. Entonces, imagínense los resultados que podemos darles a nuestras pacientes. En este cuadro que les traje acá, es un cuadro comparativo donde podemos tener los exosomas humanos, los sintéticos y también están los que son biológicos. Entonces, fíjense cómo la cantidad primero en los exosomas que son biológicos, ¿ok? O los que son animal de uso humano, a diferencia de los sintéticos, no pueden ser medibles. En cambio, en los exosomas que son sintéticos, que los tenemos acá en nuestra última hilera, podemos medir que por cada cc, en este caso de Vitech, tenemos un billón de exosomas. Por lo tanto, podemos cuantificar la efectividad de nuestro producto. Por otra parte, en cuanto a las reacciones alérgicas, es muy importante tomar en cuenta que como tenemos un exosoma que es sintético, no existe ningún tipo de reacción biológica, no existe ningún tipo, en este caso, de complicación, porque no contienen moléculas que se unan a antígeno. Y esto es sumamente importante porque bien, si tenemos un producto que es vegetal o un producto que sea biológico, entonces podemos ver que de cierta manera sí puede hacer, en este caso, conexión o puede hacer distrofia con el tejido. Y eso es muy importante porque sí se han visto casos, se han visto estudios donde tenemos exosomas de uso de vegetal o biológico que, a pesar que los estudios indican que puede quizás ser más potenciador que un exosoma sintético, tenemos muchas RAM, es decir, muchas complicaciones. Hace unos meses estaba leyendo un estudio donde había una paciente que había tenido una septicemia, en este caso, por el uso de un exosoma biológico. Entonces, imagínense, de verdad que estamos haciéndole un bien a nuestra paciente, pero con una complicación. Por eso, mientras utilicemos un exosoma que sea de tipo sintético, no vamos a tener este tipo, en este caso, de complicaciones. Por eso, hasta ahora, en escala número 1, nuestros Vitech son uno de los mejores, incluso el mejor exosoma que podemos tener en el mercado. Por otra parte, tenemos la transmisión de enfermedades. Obviamente, en este caso, con los exosomas sintéticos no es posible, los exosomas de uso vegetal tampoco, pero los biológicos, como siempre, va a ser un riesgo. El almacenamiento es muy importante porque existen muchos tipos de exosomas, sobre todo los biológicos y algunos de origen vegetal, sobre todo los biológicos, que tienen que ser liofilizados. Es decir, ellos vienen en polvito y tienes que unirlos con un líquido, sea bien ácido hialurónico, agua destilada, para que ellos se activen. Y tienen un tiempo muy corto de duración o de vida media. En este caso, si nuestro producto no se mantiene refrigerado a cierta temperatura, cierta cantidad de horas para ser utilizado, el producto se pierde.
Y si el producto no es manejado de manera adecuada con su cadena de frío, entonces también nos puede producir una reacción alérgica o nos puede producir una complicación. Y esta es la diferencia de nuestros especiales exosomas, porque nuestros exosomas están primero listos para usar. Ustedes pueden detallarlo y él es un líquido que está completamente sellado en nuestro vial y aparte de eso, él lo podemos almacenar en una temperatura ambiente normal. No es necesario una nevera, un freezer, un refrigerio o una temperatura para que él no vaya en este caso a contaminarse o que no vaya a ser beneficioso su acción. Así que él con su fecha de vencimiento, simplemente sellado, incluso abierto, nos puede durar muchísimo. Hemos tenido estudios donde nuestros exosomas pueden durar incluso más de 90 días si lo utilizamos y luego tenemos el exosoma, en este caso abierto, sin utilizar posteriormente. Es algo que no se va a dañar y no va a reducir su eficacia. En cuanto al transporte del envío, las condiciones tienen que ser muy específicas cuando hablamos de un exosoma de origen vegetal y de origen biológico. Y como les comenté, en nuestro exosoma, que es en este caso de uso sintético, se puede mantener en un lugar que sea fresco, que sea acondicionado, sin mayores especificaciones de traslado, porque es algo muy cómodo en este caso, de llevar, ya que, como les dije, son sintéticos y no van a reducir su eficacia. Entonces, este cuadro de verdad que es muy importante, nos ayuda mucho a solventar dudas que tenemos, sobre todo por todas las características de qué debe ser ideal para un exosoma. Ahora bien, entrando ya en la parte de una de las cosas que nos interesan más o que me gustaría que de verdad pudiéramos llevarnos a casa, es todos los protocolos que podemos aplicar en ginecología y cómo lo vamos a hacer. Primeramente, tenemos acá, les dejé una lista de materiales a utilizar, donde realmente es lo que yo más utilizo porque se me hace mucho más fácil y es muy cómodo también. Tenemos primero inyectadoras de insulina. Pueden ser las inyectoras, recuerden que las inyectoras de insulina vienen de 1 cc, o podemos tener inyectadoras pequeñas de 3 cc. Con eso, por ahora, es suficiente, ¿ok? Yo más que todo utilizo las inyectoras de insulina porque a mí me gusta mucho dividir el producto, no me gusta reutilizar una inyectadora o no me gusta tener todo el producto en una inyectadora para evitar accidentes. Por si acaso el émbolo se separa de la inyectadora, podemos perder el producto. Entonces, básicamente me gustan más las inyectadoras de insulina. Por otra parte, la aguja precisa son las de 30 Hz. Es una aguja que realmente se utiliza también para rostro, para la colocación de Botox y en la zona vaginal es una excelente o un excelente método para utilizar en vista que genera mejor, realmente mejor sitio de punción, en este caso de vehiculización del medicamento y no tanta molestia, porque recuerden que la zona vulvar y vaginal es una zona muy sensible a tratar y que puede generar mucho dolor y nosotros tenemos que ser lo más, en este caso, pacientes posible o en este caso utilizar lo menos invasivo para las pacientes. Nuestras gasitas, nuestra anestesia tópica. En este caso yo utilizo una a base de lidocaína al 2,5%. Yo utilizo esta, es de marca Profusion, es excelente. Y importante decirles que los protocolos que ustedes van a leer a nivel de PDF, de estudios de medicina a base de evidencia, nos dicen mucho que la colocación de la anestesia tiene que ser muy corta, debe ser como de 2 a 3 minutos, pero realmente con toda la experiencia que hemos tenido hay que dejarla un poco más. Mínimo pueden dejar esta anestesia aproximadamente como unos 20 minutos, sea cualquiera que sea la anestesia tópica, porque recuerden que no es igual aplicar un producto en el rostro o en el abdomen que tiene una piel gruesa a una piel de la zona vulvar o una piel de la zona íntima, porque siempre va a ser más doloroso. Entonces yo básicamente dejo mi anestesia aproximadamente 20, 25, media hora, realmente dependiendo también del tipo de la paciente, si es muy nerviosa, si es una paciente que tiene mucha atrofia, que sé que va a costar la punción. Entonces, básicamente, más o menos, esas son mis medidas de tiempo. Por otra parte, tenemos aplicadores de madera, fácil para colocar nuestra anestesia, guantes como método, obviamente, de bioseguridad, y tenemos nuestro Vial Vitech y nuestro gel. Esto es lo que básicamente vamos a utilizar si vamos a hacer, si no lo vamos a combinar, por ejemplo, con láser, ¿ok? Ahora bien, vamos a tratar entonces cuáles son los sitios donde vamos a aplicarlo y cuáles son, en este caso, nuestra técnica o la técnica que utilizamos. Entonces, tenemos primero
para síndrome genitourinario, recordando que el síndrome genitourinario trata atrofia vulvovaginal y sobre todo lo número uno, que es la resequedad. En cuanto a esto, vamos a ver entonces nuestras referencias anatómicas primero. Tenemos nuestra imagen al lado derecho y vamos a aplicar primero en lo que es toda el área vestibular, reconociendo que el área vestibular es el introito vaginal, en la parte superior tenemos la apertura de la uretra y el pliegue interlabial interno, que es la unión con, en este caso, los labios menores, ¿ok? Entonces, en toda esta zona vestibular es la principal y sobre todo aquí que tiende a ser un plicoma, ¿ok? Al pasar de los años por la menopausia, es una de las áreas que más vamos a tratar. Esta área específicamente que está aquí, en este caso identificada con este rectángulo, es el área donde nosotros vamos a hacer la aplicación para el síndrome genitourinario. Es esa paciente que te refiere, que tiene dispareunia, que tiene molestia y que ya quiere mejorar, ¿ok? Lo que es la parte de la intimidad. Entonces, estando acá, ¿cómo va a ser el protocolo? Básicamente vamos a utilizar 2.5 cc. Y esto lo vamos a dividir en dos mitades. Dividimos nuestro vestíbulo y utilizamos 1.25 y 1.25, lo cual es más que suficiente para utilizar en la región vaginal. ¿Ok? Aquí en este caso les coloqué un tip muy importante, es que la aplicación, aquí traje esta inyectadora que se las voy a abrir acá, una inyectadora de insulina en este caso, es que la aplicación de nuestro producto, de nuestro exosoma, debe ser en ángulo recto, o sea, en un ángulo de 90 grados. Si nosotros tenemos nuestro tejido aquí, la disposición de la aguja debe ser recta, no debe ser angulada por ningún lado, sino recta. ¿Y esto por qué? Primero, para disminuir en este caso la tensión al tejido y la entrada. Y segundo, porque el exosoma tiende a ser un poquito pesado. Entonces nosotros tenemos que disminuir el sitio de punción para que cuando haya la fluidez del líquido, porque lo vamos a colocar, entonces la paciente no sienta tanta molestia. También porque en este caso la piel de la vulva tiende a ser un poquito más débil. Nosotros en este caso casi no tenemos epidermis, sobre todo en la parte de la región de la vagina, es una piel muy lábil, entonces lo mejor y lo ideal y lo descrito es en ángulo recto, ¿ok? Y que cuando lo vamos a colocar hagamos un ligero movimiento con nuestra mano como agente distractor. ¿Y cómo es? Si este es nuestro tejido, tenemos acá nuestra aguja, yo voy a entrar en ángulo recto, pero cuando yo esté a punto de pinchar, yo voy a hacer un movimiento lateralizado con la mano. Y este movimiento es distractor porque hace que la aguja no penetre directo, no sea un pinchazo directo de dolor, sino que es un efecto distractor menos doloroso porque va movilizando el tejido o las flacidez del tejido a ambos lados y la paciente no siente molestia. Realmente hay pacientes que tú estás haciendo la aplicación y ellas ni siquiera sienten lo que estás haciendo. Te dicen que si ya terminaste, tú le dices que sí y dicen que el procedimiento fue sumamente bonito, sumamente tranquilo porque nunca sintieron dolor. Entonces, en este caso es un buen tips que les voy a dar porque, repito, no es igual punzar una zona íntima que el rostro o el abdomen, ¿ok? Y las sesiones en este caso tienen que ser sugeridas dependiendo de la paciente, porque si tenemos una paciente 71 años, 70 años, que de verdad es un adosamiento o un síndrome genitourinario que se puede categorizar como severo, entonces las sesiones pueden ser cada 15 días y si no, cada 21. También, como les digo, va a depender mucho si la paciente es nerviosa o no, porque tú lo que quieres es que ella se lleve, en este caso, tranquilidad, que sienta de que no fue invasivo y que ella regrese de manera satisfactoria. ¿Ok? En este caso, este es para el síndrome genitourinario. Recordemos que la aplicación debe ser de mitades iguales. Dividimos acá 1.25, 1.25, ángulo recto, movimiento en la mano, un poquito para aplicar. Nosotros nos metemos en un punto, salimos, volvemos a hacer el movimiento ángulo recto, nos metemos y salimos y así lo vamos a hacer hasta bordear todo el vestíbulo, ¿ok? Y en este caso, muy importante, el introito, que es una de las cosas que más molesta. Luego tenemos nuestro protocolo para incontinencia urinaria. En este caso es un estudio bastante nuevo que se realizó, bueno, ya tiene aproximadamente un año, 2 años,
y que en este caso vamos a anexarle 0.5 cc más a nuestro protocolo. El anterior, que era para síndrome genitourinario, era 2.5 cc. Aquí vamos a trabajar con 3 cc, distribuidos en qué zona específicamente. Y esto es muy importante porque si una paciente nos llega con incontinencia urinaria, que puede ser urgencia miccional, como les mencioné, que es esa paciente que no llega al baño, o incontinencia urinaria de esfuerzo, porque ella simplemente al reírse se le puede escapar micción, al saltar, al llorar o al incluso abrazar a alguien. Se dice que el estudio está comprobado que los exosomas a nivel uretral son 100% efectivos. Y estos pueden ser vistos tanto como un protocolo solo como un protocolo combinado, en este caso con sistema Hyphen, que conocemos que es el sistema de silla de piso pélvico o músculos del piso pélvico. En este caso es importante descartar que nuestra paciente tenga infección urinaria. Es sumamente importante que la paciente o se realice previamente un examen de orina, incluso un urocultivo, si te refiere que ha tenido infecciones urinarias a repetición, o simplemente descartando con un examen de orina. ¿Por qué? Porque como esto invade el tejido, puede hacer no ciertamente rigidez, pero sino que ella va a generar, obviamente, colágeno y elastina a partir de la uretra y va a regenerar su estructura como era anteriormente. Entonces las pacientes pueden hacer sensaciones o como procesos inflamatorios tipo cistitis y es incómodo para ellas. Entonces, para evitar todo esto, siempre mejor cuidarnos con realizar un examen de orina. La aplicación en este caso va a ser igual, va a ser en ángulo recto, tenemos una imagen por acá, aquí está el orificio uretral. Si simplemente es para mejorar, en este caso, la parte de incontinencia urinaria, nos vamos a dirigir específicamente a nuestro orificio uretral. Vamos a dividir entonces nuestros 3 cc de forma equivalente, suburetral, que sería arriba, infrauretral y parauretral. Yo particularmente coloco un cc completo en cada lado parauretral, es decir, un cc y un cc, y el cc que me queda divido 0.5 y 0.5, ya que la zona suburetral y la zona infrauretral hay que tener mucho cuidado con el ángulo de penetración. En este caso no lo vamos a cambiar porque es recto igual, pero hay que tener cuidado por la invasión a la vejiga, entonces es más seguro irse a los lados laterales y bueno, rodear todas sus paredes porque lo que nosotros queremos es que la paciente mejore la incontinencia. En este caso, los protocolos están dictados casi, puede ser 21 días, incluso lo he llegado a hacer hasta mensual en pacientes, porque a veces les parece un poquito más molestoso, porque la uretra de verdad que es, la uretra de la dama tiende a ser una uretra muy corta, una uretra que es bastante molestosa, entonces incluso protocolos de 21 días a un mes. ¿Y qué le vamos a referir a nuestra paciente para ver su mejoría? Principalmente la urgencia, es decir, que ella llegue al baño. Y segundo, también el grosor del chorro y también la cantidad, porque la paciente te va a decir, bueno, doctora, yo realmente en el baño no llegaba, me orinaba en la cama y ya ahorita veo que me coloco, por ejemplo, un pañal y no derramo una gota, o por lo menos ya llego al baño, pero ya la micción es más larga, con el chorro con más micción y no lo hago tan frecuente. Y las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo te refieren que ellas ya al momento de hacer cualquier esfuerzo cotidiano no les va a pasar. Y eso lo podemos ver incluso con una sesión, que sería en este caso citar a nuestra paciente 21 días posteriores. Aquí podemos hacer muchas fotos de antes y después porque vemos incluso qué magnífico se regenera nuestro tejido, porque el tejido pasa de ser un tejido atrófico, pálido, incluso con adosamiento de labios menores, a un tejido que va a pasar a ser rosadito, ¿ok? Incluso se ven vasos que pueden pasar a través de la uretra y también el orificio. Vemos como el orificio uretral, que es un orificio que tiende a adosarse, tiende en este caso a plegarse, vemos cómo mejora el tejido. De verdad que esto es uno de los protocolos más bonitos que yo he realizado y es unos protocolos básicos que realizo en la consulta para incontinencia. En consulta yo tiendo la mayoría de las veces a combinar estos protocolos de exosomas con el uso de la silla pélvica para también ayudar a fortalecer los músculos del suelo pélvico. Y de verdad que los resultados han sido magníficos, han sido excelentes. Por otra parte,
Siguiendo con los protocolos, tenemos el rejuvenecimiento vulvovaginal, donde en este caso quisiera explicarles dos formas, o bueno, tres formas que lo podemos aplicar. Esta es una paciente que quizás ella puede ir porque siente que sus labios mayores o la región del monte de Venus, incluso la parte de la zona del pliegue, ¿ok? Tiene arrugas, tiene en este caso un oscurecimiento de la zona, siente que ya la zona o la piel está plegada, que está en este caso arrugada, expresa mucho a la paciente, que no le gusta su color y sobre todo los adosamientos, pérdida también de la grasa, no le gusta mucho su aspecto y que ella está buscando algo rápido, efectivo y que no sea en este caso que refiera a tantas sesiones y una de las opciones que nosotros podemos derivar a nuestras pacientes, sobre todo pacientes de 70 años, 72, que vemos que de verdad el tejido cae, puede ser el uso de los exosomas y de verdad nos ha ido excelente. El protocolo a utilizar siempre en este caso son 3cc. Es uno de los que más me gusta porque como es una zona amplia, vamos a requerir de más cantidad de los exosomas. Cuando lo hacemos de forma de punción, igual lo podemos hacer en ángulo recto y vamos a dividir igual nuestra vulva en dos mitades iguales, lado derecho y lado izquierdo, tomando en cuenta parte del monte de Venus. Aparte del monte de Venus, vamos a tener lo que es la parte de los labios mayores y nos vamos a dirigir un poquito a la zona perineal. Por otra parte, también dividimos nuestra vulva del otro lado igual y vamos a hacer la misma aplicación, ¿ok? Esto sí puede molestar un poco más porque aquí la cantidad de veces que vamos a hacer nuestras punciones va a ser un poquito más fastidiosa. Sin embargo, es un procedimiento que si tocamos previamente o colocamos previamente nuestra anestesia, esperamos 20 minutos, la paciente lo tolera muy bien. Esto puede ser una de las técnicas. Con micropunciones, como anteriormente les he explicado, incluso les dije que es una de las técnicas que me gusta más. Segundo, tenemos otro tipo de técnica que es con cánula. Aquí en esta imagen que podemos ver acá, la palabra cánula y lo que quiero que determinen aquí es el movimiento de las flechas. Es decir, que nuestra cánula va a perforar y nosotros simplemente con el movimiento de nuestras manos podemos dirigir en este caso la aplicación de los exosomas. ¿Cómo es en el uso de ginecología y cómo vamos a aplicar nuestra cánula? Fácil. Primero, la cánula tiene que ser de 18%. Y esto es porque tiene que ser una cánula que sea más larga, que abarque desde el borde superior, en este caso del inicio del labio mayor de ambos lados, hasta la región perineal completa, perineal en este caso. Y 18 porque tiene que ser gruesa. Nuestro tejido de la vulva es grueso y por lo tanto tiene que perforar todo lo que es la capa superficial de la piel. Ahora bien, nosotros vamos a, en este caso, en todo lo que es el tercio superior o en este caso el pliegue vulvar superior, hacemos una línea horizontal y luego nos vamos a una línea vertical desde todo lo que es la parte de las espinas y vamos a realizar una X. O sea, nos venimos acá y nos venimos acá y realizamos un punto medio entre ambos labios y ahí es donde vamos a hacer la perforación con la cánula. Yo particularmente, luego de que coloqué anestesia tópica, que la dejé 20 minutos, aplico un poquito en ese punto donde voy a perforar un poquito de anestesia local. En este caso lo puedo hacer, lo pueden hacer con cifarcaína o lidocaína al 2%, lo hago con una aguja de insulina igual, hago un puntico acá, hago un puntico acá, recordemos que la cánula trae también una aguja más gruesa, luego esa aguja más gruesa abro mi sitio de entrada un poquito más y posteriormente coloco la cánula en toda su superficie a lo largo completa hasta que me llegue hasta el tercio inferior o la entrada de, en este caso, vaginal y de manera retrógrada empiezo a aplicar mi exosoma. Entonces quiere decir que yo voy a entrar por acá, coloco mi cánula hasta aquí y después voy haciendo esto en forma de abanico para abarcar toda la zona vulvar. Y de verdad que los resultados son increíbles y muy bien sabiendo que vamos a dividir 1.5 y 1.5. Y de verdad que los resultados son muy bonitos. En este caso es menos doloroso para la paciente porque recuerden que la cánula nunca las va a cortar. La cánula la perfora y ya con eso, o sea, perfora el tejido
y ella no va a generar un dolor al momento de la salida de la cánula, ni mucho menos la aplicación del exosoma. De verdad que es muy, muy, muy bien tolerado por las pacientes, incluso un poquito mejor que las microagujas, pero es una buena opción. Es un poquito más tedioso utilizar la cánula quizás en este caso para el médico, pero realmente es una bonita técnica. Esto es para rejuvenecimiento vulvovaginal, ¿ok? Una área más amplia. Ahora, otra manera de hacer nuestro rejuvenecimiento vulvovaginal también puede ser realizado con la técnica del láser CO2. Como anteriormente les comenté, el láser CO2 actuando en los tejidos se denomina actualmente el drug delivery o también por vehiculización. Entonces, en este caso, ¿cómo lo podemos hacer? Con nuestro láser CO2 fraccionado, recordando de que él tiene tanto un asa que es para cara, que es el facial, también tenemos un asa que es para vulva, que es sumamente similar a esta. Vamos a colocar en este caso, utilizar nuestros 3 cc también, porque va a ser igual al anterior, pero en este caso lo vamos a hacer con láser. La potencia, que siempre es ideal para no quemar, porque esto es demasiado importante, la zona vulvar tiende a ser oscura. Recordemos que tiende a ser oscura. Entonces, si nosotros colocamos una potencia que nos haga quemar a la paciente, entonces la paciente va a tener una quemadura que va a oscurecer la piel y va a ser mucho más difícil en este caso ayudarla porque entonces vamos a hacer una injuria que va a estar bastante difícil de quitar en este caso. Entonces con potencia de 9, por más bajita que tú puedas ver, por más bajita que en este caso no nos resplandece mucho el tejido porque él deja una marca, recordemos que el láser deja una marca, 9 de potencia es suficiente. Entonces, igual vamos a dividir nuestra vulva en dos mitades, desde el tercio superior, igual desde que inicia el labio mayor, incluso uniéndolo con lo que es el pliegue inguinal, empezamos a hacer nuestro marcaje, obviamente previo colocando nuestra anestesia tópica, siempre anestesia tópica en nuestra paciente, empezamos a hacer nuestro marcaje con el láser CO2 y que ya de por sí el láser CO2 nos está haciendo un efecto lifting porque él haciendo los microcanales generando colágeno y elastina nos está ayudando muchísimo. Luego que nosotros hacemos nuestro marcaje tanto derecho como izquierdo, entonces procedemos a utilizar 3 cc de nuestros Exosoma Vitech, donde vamos a dividir 1.5 y 1.5, y en este caso lo podemos colocar de dos maneras. Uno, sobre gel, es decir, hacemos nuestra vehiculización o nuestro duct delivery con el láser y colocamos el exosoma como un gel hasta que se absorba completamente. Y segundo, la otra opción es a través de la micropunción, es decir, hacer igual, abrir más, y, en este caso microcanales, y hacer inyectología sobre nuestro tejido. Si me preguntan cuál es el que me gusta más, yo siempre utilizo Drug Delivery y posteriormente por punción yo coloco los exosomas exactamente donde hago el marcaje en nuestra paciente. Y de verdad que los resultados, sobre todo en rejuvenecimiento y también en cicatrices, han sido muy buenos en nuestra paciente y sobre todo en la primera sesión. Así que de verdad tenemos bastante que ayudar a nuestra paciente o bastantes métodos en este caso para saber o abarcar más área y que sea menos doloroso y mejor para ellas. Ok, en este caso terminé con los protocolos de aplicación. Si tienen alguna duda, igual lo podemos hacer al final. Si se les, en este caso, piensan algún tipo de protocolo o algún caso que les haya llegado de alguna paciente que en este caso quisieran compartir. Entonces, con respecto a nuestro caso clínico, les voy a señalar entonces uno de los casos que hemos tenido en consulta y que han sido muy bonitos con los resultados de nuestros exosomas. Entonces, tenemos acá primero, una paciente que ella acudió a una valoración ginecológica donde tenemos que ella presentaba un cambio de coloración, aquí donde están las rayitas, un cambio de coloración en la zona, vemos que la zona se puso más pálida, que perdió turgencia, había descamación de la piel. Quiero que vean cómo aquí específicamente en esta área se vea un poquito más pálida o más blanca y aquí está un poco más oscura. Ella decía que sentía que se descamaba. Por otra parte, tenemos adosamiento de todo lo que es el pliegue inferior. Estamos viendo aquí de que el labio desaparece y se une con el pliegue interlabial.
Y por otra parte, ella refería que tenía hiperlasitud y tenía resequedad, que era una de las cosas que hablamos al principio, como los del síndrome geniturinario. Pero una de las cosas más importantes que nos refería a nuestras pacientes es este cambio de coloración que presenta aquí abajo. Si pueden ver bien en esta imagen, tenemos que hay como unas grietas. En este caso hay esto del tejido y se une con el otro color del pliegue inferior vaginal. Tenemos estas grietas que se ven como blanquecinas, que ella decía que nunca se había visto y que también, aparte de eso, presentaba prurito, ¿ok? Mucho picor. Ella había pasado por muchos ginecólogos, varios le habían indicado medicación como clotrimazol, medicamentos óvulos, porque pensaban que era algún tipo de hongo, pero ella decía que volvía a recaer en este caso en los mismos síntomas y que no evidenciaba algún tipo de mejoría. Entonces, en esta paciente nosotros decidimos estudiarla bien y yo decidí hacerle en este caso una citología en la cual salió todo bien, pero decidí tomarle una biopsia para nosotros realmente saber qué protocolo íbamos a utilizar. La biopsia fue de piel de vulva y en este caso nos demostró que la biopsia daba positivo para un líquen simple crónico. Entonces, esto es muy importante porque pudimos diagnosticar entonces en nuestra paciente un líquen esclerotrófico que, a pesar de que, como les comenté, es una patología inflamatoria, una patología autoinmune, no se conoce muy bien la causa, es una enfermedad que puede afectar la piel y en este caso las membranas de la mucosa y puede producirse especialmente en el tejido específicamente genital y sobre todo invade el tejido genital femenino. El gol estándar de tratamiento para esta patología siempre van a ser los esteroides tópicos, eso lo conocemos todo. Sin embargo, actualmente la medicina ginecológica, funcional, regenerativa y estética, tenemos tres utilidades que podemos ayudar. Una, la más estudiada, es el plasma rico en plaquetas, lo cual viene ya siendo un auge de hace muchísimos años, aproximadamente 10 años. Posteriormente también el uso del láser CO2 porque nos estimula colágeno y elastina. Y actualmente nosotros, en este caso por los estudios que veníamos evidenciando y porque también queríamos darle nuestro uso al exosoma, yo decidí en este caso utilizar en esta paciente exosomas Vitech. Y en esta paciente hicimos un protocolo bastante bonito, infiltrado, inyectado en 90 grados, que fue lo primero que yo les expliqué, el primer protocolo que les expliqué. Y quiero que vean qué resultado tan bonito nos dio 2 sesiones posteriores. Estas 2 sesiones están, en este caso, distanciadas por cada 21 días. Y lo que quiero que vean es, miren el adosamiento que tenía acá esta paciente, miren cómo mejoró, en este caso, las estrías blanquecinas que presentaba. Miren cómo mejora la estructura de la parte del labio menor, que mira cómo venía este labio acá, pálido, blanquecino, y aquí mejoró el color. Y sobre todo los pliegues de la zona vulvar o los labios mayores. Fíjense que este pliegue que está acá es este mismo pliegue que está acá, pero ahora la turgencia de la piel mejoró. Y esto fue con 2 aplicaciones utilizando, en este caso, intervalos de 21 días y con 3 cc. Lo utilizamos y inyectología, que era lo que obviamente ya les repetí, es uno de los sistemas que más me gustan y en este caso mejoramos a nuestra paciente estética y parte funcional porque ella ya dejó de sentir los síntomas que anteriormente nos decía, por lo cual consultó por muchísimos años. Entonces, mire qué cambio tan bonito. Por otra parte, aquí tenemos otro cambio. Esta es nuestra misma paciente. Fíjense cómo tenemos aquí la vulva que está blanquecina, la vulva cómo aumentó en este caso su patrón de color, había bastante hiperpigmentación y cómo el resultado mejoramos bastante acá, en este caso con la reafirmación del tejido y también la parte de la hiperpigmentación. Entonces, esto también es un antes y un después. Tenemos 2 sesiones acá intercaladas en 21 días. Y en esta paciente realmente hicimos un protocolo combinado porque, como les dije, no solamente tratamos la parte del, en este caso, del líquen esclerotrófico, que era el motivo de consulta de ella, sino también que decidí, en este caso, ayudarla a su parte estética para que se sintiera mejor y en confianza. Luego tenemos otro caso clínico, de los cuales aquí en esta paciente, ella más que todo
refería resequedad vaginal. Cuando yo la examino tenía un prolapso vesical grado 1 y esta paciente nos refería una incontinencia urinaria de esfuerzo. Ella refería de que había dejado de hacer ejercicio porque realmente se le hacía muy incómodo porque tenía mucho escape miccional inconsciente. Algo muy importante en esta paciente es que quiero que realcen cómo se ven a ella tiene lunares, cómo se le ven a ella los pliegues del envejecimiento vulvar. Es impresionante que cuando pasamos por la menopausia, el desgaste o el cese de los estrógenos hace que el tejido caiga. Y aparte, igual como ella, que ella quería venir exactamente por tratar su resequedad y sobre todo su incontinencia, también hicimos un protocolo que le ayudamos a ella para mejorar su parte estética. Entonces, miren este resultado, de verdad, muy bonito, igual con 2 sesiones posteriores, porque les traigo resultados cortos porque lo que quiero que ustedes evidencien es lo específico que es el producto, lo rápido que es el producto y lo efectivo en este caso, porque nosotros no tenemos ni siquiera un protocolo cumplido de 3 sesiones, 4 sesiones que se pudieran indicar y ya la paciente siente una mejoría sumamente exitosa. Entonces, fíjense en esta imagen cómo se ven estos pliegues que están caídos, los lunares que están igual en posición porque quiero que vean que es la misma paciente y fíjense el después. Miren qué bonita la turgencia de la piel, qué bonito el tejido, el color, ella se impresiona, nos había explicado que se tomaba fotos y que ella estaba haciendo una comparación porque todos estos pliegues caídos no los tenía jamás acá. Entonces, como le digo, no solamente hicimos una parte funcional, sino que también hicimos una parte estética. Muy importante en esta paciente y cumplimos, que aquí se los voy a mostrar, el protocolo de la parte uretral. Entonces nosotros nos basamos, fíjense cómo era su introito, bastante adosado, mire cómo logramos aquí ya después de 2 sesiones levantar, en este caso, el labio menor, pero hicimos la aplicación, en este caso más por acá, suburetral, infrauretral y también lo hicimos parauretral. Entonces, fíjense cómo vemos aquí, este labio que tenemos de este lado fue ya después de una sesión cumplida, cómo se ve la mejoría con respecto a este labio que estaba muy adosado, una piel que estaba muy desgastada. Y este es el labio en la segunda sesión. Aquí lo que quise demostrar en este caso era la efectividad del producto y cómo se ve un labio tratado o un lado tratado y el otro no. Aquí vemos en este caso el orificio uretral, vemos cómo mejora el orificio uretral, aquí está adosado, aplegado, está pequeño y aquí lo vemos mejor, lo vemos más largo, más rectilíneo, vemos cómo mejoró la piel y esta paciente nos refirió que de verdad en estas 2 sesiones su incontinencia había mejorado muchísimo, más del 50%. Ella refería que ya empezó a hacer sus actividades cotidianas y que ya al abrazar, al estornudar, ella no tenía pérdida de micción. Entonces, fíjense qué bonita esta paciente, que es una de mis mejores pacientes en el consultorio, porque de verdad que ella fue una de las primeras que utilizamos el protocolo Vitech para incontinencia urinaria y quedó fascinada. Y en este caso, en esta paciente, el protocolo fue solo. Yo no quise utilizar más nada y la efectividad del producto fue al 100, más de lo que yo podía esperar. Y aquí les tengo, en este caso, un mensaje muy bonito de la experiencia de mi paciente, que le preguntamos cómo había sido su experiencia con los exosomas. Y ella refiere que la experiencia con los exosomas ha sido muy positiva, que mejoró mucho su incontinencia al esfuerzo, que ya puede saltar sin tener una descarga involuntaria y que también ha notado, porque como mejoramos la parte en este caso, el introito y también la parte estética, su vida sexual ha mejorado sustancialmente, siente mayor lubricación y tensión y que realmente estaba sumamente satisfecha con el uso de los exosomas, recordando que utilizamos nuestros exosomas Vitech. Para esto quería finalizar con esto, de verdad, dándoles la información lo más grande que pude darle, tratando de resumir, porque de verdad que es una información bastante densa, en este caso de tomar en cuenta, una información que quizás quise agrupar lo más posible, pero que es efectiva al 100%. Aquí podemos iniciar con nuestros patrón de preguntas. Si tienen alguna duda,
Vamos a ver aquí las preguntas. Sí, doctora, si gusta, le voy a ir dictando las preguntas. Perfecto. Vamos a ver, yo estoy subiendo por acá para ver. Tenemos varias. Bueno, el doctor Otto nos preguntaba cómo aplica exosomas en incontinencia urinaria, pero creo que eso ya quedó bastante claro. La doctora Roxana nos consulta por cuánto tiempo se debe aplicar Ok, en incontinencia bueno. urinaria. Ok. Para generalizar la aplicación, porque sabes que siempre las pacientes nos preguntan algo muy curioso. Ellas siempre nos dicen, ¿y cuánto me va a durar esto? ¿Me va a durar para siempre? Siempre es la pregunta básica. Y básicamente los protocolos están designados cada 21 días o mensuales, 3 sesiones y listo. Si la incontinencia, en este caso estamos hablando de incontinencia, es muy severa, podemos hacer 4 sesiones y combinarlo con otro tipo de sistema como la silla de piso pélvico. Y lo otro muy importante es que el protocolo de Vitech está indicado para 3 sesiones, 4 sesiones y anual. Tú puedes hacer una sesión de refuerzo, o sea, tú anual a la última sesión citas a tu paciente. Si ella te refiere que todo está ok, no es necesario tocarla más, pero si ella te refiere que quizás tiene un poquito los síntomas, tú puedes reforzar con una sesión y listo. Gracias, doctora. Desde el punto de vista degenerativo, ¿tiene algún estudio comparativo entre plasma rico en plaquetas y exosomas? Sí, hay un estudio comparativo que se los puedo dejar por acá. Los dos son venezolanos. Uno, fue realizado con plasma rico en plaquetas. Y es que, ¿qué pasa? El plasma rico en plaquetas, como sabemos que es autólogo, ¿sí? Vamos a hacer la regeneración a partir de nuestras propias plaquetas, que va a ser la regeneración de colágeno, elastina, péptidos. Pero acuérdense que esto tiene un tiempo prudencial en este caso, para que se activen estas moléculas a un tejido que quizás es un poquito más lento porque es un tejido degenerativo, ¿sí? Es un tejido que ya no tiene en este caso estrógeno y por lo tanto es muy lento. Se ve que en este tiempo tiene que ser muchísimo más largo, un mes, ¿ok? Un mes y 21 días, por eso es que las sesiones de plasma siempre son más largas, son mensuales, son al mes y medio, aparte de que pueden molestar un poquito más. En cambio, con el uso del exosoma, sobre todo porque son sintéticos, vemos que ya en 15 días, 21 días, la paciente ve un cambio increíble. Entonces, si tú quieres efectividad más rápida, lo vamos a ver con los exosomas porque esa molécula es activa. No necesita como el plasma de ser activado. No sé si me pude explicar bien. En tiempo, siempre va a ser más rápido un exosoma que el plasma rico en plaquetas. A pesar de que él es excelente, el plasma rico en plaquetas realmente es un gol estándar, sobre todo por su parte de presupuesto, pero realmente el exosoma siempre va a ser mucho más rápido y efectivo y más largo en el tiempo. Gracias, doctora. ¿Ha utilizado exosomas para despigmentar el área vulvar? Aquí, bueno, realmente el exosoma no está designado para despigmentar el área. Y esto es muy importante. Una cosa es despigmentar el área porque quieres utilizar como un protocolo de blanqueamiento y otra cosa es despigmentar por una cicatriz hipertrófica. El exosoma no tiene un factor peeling, ¿ok? No tiene un efecto para blanquear la piel porque tienes un oscurecimiento, pero él sí tiene un factor potenciador de disminuir en este caso la melanosis porque tú vas a trabajar sobre un tejido que está hipertrófico como por ejemplo por una cicatriz, ¿ok? Y claro, si el tejido está envejecido, tú mejoras la calidad de la piel, pero no es que va a ser un efecto despigmentante como tal, eso es muy importante. Gracias, doctora. ¿En gel se puede aplicar intravaginal? Sí, correcto. El gel, se los había enseñado por acá. Básicamente, después de cada sesión, él trae, en este caso, una rosquita, tú lo puedes abrir, aquí lo voy a abrir acá con ustedes, y él es muy fluido, ¿ok? Entonces, aplicarlo intravaginal, bueno, cuesta un poquito porque realmente tú lo aplicas sobre el dedo, le dices a la paciente que quizás aplique un poquito por el introito, pero él no va a llegar más allá, ¿sí? Pero sí lo puedes aplicar, ¿ok? De hecho, esto es una de las terapias que yo les digo a ella luego que hacemos la punción en el consultorio, le digo que esto se lo coloque por 3 días en la noche para aliviar, para mejorar, para regenerar el tejido, porque recordemos que tiene aloe vera.
pero sí lo puedes utilizar, o sea, en cualquier tejido lo podemos utilizar. Gracias, doctora. Tengo otra pregunta aquí del doctor Otto. ¿Lo puede mezclar con ácido hialurónico? Entiendo los exosomas. Ok, realmente mezclar, yo pienso que no debería ser el término correcto, pero no. El exosoma como tal ya tiene ácido hialurónico, ¿sí? Él tiene ácido hialurónico de muy bajo peso molecular porque él no debe generar un efecto de relleno. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer en combinar protocolos? Sí, tú pudieras utilizar en una paciente que quisieras mejorar el tejido vulvar, por ejemplo, hacer una regeneración de tejido porque quieres hacer un manejo mejor de la calidad de la piel o hacer un protocolo de rejuvenecimiento, nosotros pudiéramos colocar el Vitech, el Vial, inyectado, haces micropunciones y lo puedes aplicar, ¿ok? Porque eso va a regenerar el tejido de profundidad y luego con ácido hialurónico, que puede ser de baja reticulación con efecto de hidratación, lo puedes colocar encima a través de Dermapen, ¿ok? O también lo podemos colocar a través de láser, o sea, también lo podemos hacer. No mezclar, sino como en este caso, unir protocolos, porque en cuestión de mezclar, ya el Vitech tiene de por sí ácido hialurónico. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. El doctor César nos consulta contraindicaciones de enfermedades sistémicas de aplicación de exosomas. Ok, principalmente son patologías inmunológicas. En este caso, obviamente, HIV-Sida, no podemos aplicar nada de esto que son inmunológicas que hacen que los pacientes tengan un sistema inmunológico que sea muy bajo. Y sobre todo también se ha visto o en patologías que sean hematológicas, ¿ok? Von Willebrand, cualquier patología que sea hemorrágica, nosotros tenemos que evitar en este caso algún tipo de aplicación porque por más que sea, él va a la circulación. A pesar de que sea tópico en el tejido, o sea, él puede tocar, en este caso, algún vaso. Pero realmente no existe ningún otro tipo de contraindicación. Nada, para nada. Gracias, doctora. Tenemos la consulta si lo ha utilizado en clítoris para mejorar la sensibilidad. Sí, el exosoma es muy utilizado igual que el plasma, ¿ok? Entonces, no exactamente en clítoris, pero sí nos vamos mucho hacia los laterales y hacia el capuchón, como para mejorar, en este caso, el placer, ¿ok? Porque recordando de que la mayoría de los orgasmos femeninos son clitoridianos porque son por roce, pero sí podemos como hacer un efecto de agrandar, o sea, como de proyectarlo un poquito más y yo lo utilizo más que todo lateral, o sea, me gusta proyectar el clítoris hacia los laterales y capuchón. Sí lo hemos utilizado y hemos tenido muy buenos resultados también. Gracias, doctora. El doctor Héctor Valdés nos consulta. ¿Cuántas sesiones en total y cuánto tarda el efecto? Ok, en las sesiones en total, como les dije, tres, indicadas 21 días mensual, dependiendo de nuestra paciente, también dependiendo de lo que queremos realizar, ¿ok? Pacientes que tengan de verdad mucha resequedad, que tengan mucho adosamiento de la piel, incluso para mejorarlas puede ser cada 15 días, pero en sesiones en total, tres. ¿Y cuánto tarda el efecto? Muchísimo. Yo tengo pacientes que tienen un año de aplicación de exosomas, como por ejemplo esta paciente que les mostré por incontinencia urinaria y yo la volví a ver al año, que fue ahorita casualmente en enero, y ella está perfecta, no ha requerido de otras sesiones de exosoma, pero es muy importante siempre citarla al año. Gracias, doctora. El doctor Otto nos indica excelente conferencia. Gracias por compartir las experiencias. Tenemos una Bueno. consulta del doctor Ludwig Palacios. ¿Cuándo se utiliza la jeringa de insulina? ¿Qué tanto debe penetrar la aguja en el tejido? Ok, la aguja de insulina, bueno, la jeringa realmente, está preguntando el doctor. A mí me gusta muchísimo utilizar la jeringa de insulina. Les estaba comentando en la ponencia que a mí uno de los protocolos que más me gusta es infiltrado con aguja, ¿ok? Porque realmente aprovechas todo, en este caso el producto, y punzando, tú sabes que sí o sí ese tejido se va a activar. Con respecto a la penetración, ¿qué tanto? Recordemos que aquí no queremos llegar, en este caso, a la parte muscular, solamente a la parte superficial, tejido celular subcutáneo, incluso el MAST, que es la parte muscular superior, que ni siquiera la va a tocar, es suficiente. Por eso el ángulo, en este caso, de la inyectadora de la insulina, o en este caso la longitud, es suficiente.
La aguja de insulina a veces tiende a ser un poquito más molestosa por el grosor. Por eso yo siempre utilizo la aguja de 30, que es un poquito más delgada, incluso un poquito más corta. Y con eso es suficiente porque nosotros necesitamos ir mucho a la mucosa, regenerar piel desde la mucosa. Entonces, no hablamos mucho de profundidad, porque claro, si es por profundidad no es una aguja muy larga y no necesitamos eso tampoco en este caso. Eso es igual como si estuviéramos aplicando un protocolo de plasma con respecto a la aguja. Gracias, doctora. Nos consultan si se recomienda la depilación previa a la aplicación de exosomas. Realmente, eso va a depender mucho del operador. Yo no lo recomiendo, pero más que todo cuando las pacientes hacen depilación por rasurado, porque sabes que siempre se pueden cortar, entonces lo que tenemos que evitar es esa injuria o esa puerta de entrada, porque nosotros vamos a hacer más puerta de entrada. Siempre les recomiendo que probablemente una semana antes, si se pueden rasurar, y si ya no lo hicieron, pues es mejor que no lo hagan. Lo que pasa es que también el vello sé que puede molestar la visión del operador porque todo lo que es introito vaginal es un área muy pequeña y tienes que ser muy exacto para punzar. Pero pudieras recomendar una semana antes y si no, pues ya en el momento o no lo realizamos porque de verdad que el campo visual te perjudica o se realiza de tal manera de que pueda ser cómodo para ti, pero no. Si es al día anterior, al mismo día, es mejor no hacer. Gracias, doctora. Bueno, con esto terminamos las preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Nosotros como casa comercial vamos a explicar un tema de precios que justo Ok, el doctor Héctor nos está consultando. Entonces, si me permite, voy a compartir pantalla para compartirles los claro. precios. Muchísimas gracias, doctora. La conferencia estuvo muy clara, de verdad. De verdad, yo estoy muy feliz de verdad de estar acá, de haberles explicado mi experiencia y todas las bases de los exosomas. Bueno, a través de mis redes también pueden preguntarme cualquier cosita y saben que siempre estoy aquí para apoyarlos. Y bueno, de verdad que agradecida y espero que haya sido de su satisfacción toda la conferencia. Sí, doctora, sin duda alguna aprendimos muchísimo, inclusive nosotros como casa comercial, con el tema ginecológico, Claro. hay mucho potencial, ¿verdad? Mucho potencial para las pacientes de los médicos. Les recordamos también que tenemos crema anestésica, que la doctora nos recomendó aplicar anestesia tópica de 20 a 25 minutos, dependiendo del paciente, y nuestra anestesia es al 10% de lidocaína. Así que es una anestesia que pues básicamente va a hacer que su efecto sea más rápido. Muchos médicos que son nuestros clientes ya la utilizan. Tenemos el tarro de 30 gramos que cuesta 249 en promoción y el de 500 gramos, ¿verdad? El de 500 gramos es mucho más económico, cuesta 849, pero trae 14 veces la cantidad de producto que el pequeño, ¿verdad? Entonces, si ustedes utilizan mucha anestesia, es recomendable. Luego tenemos cánulas también. Cánulas tenemos para todo el tema de aplicación vulvar, la de 18G 70 milímetros utilizamos, que también por la compra de 10 pueden ser variadas. Ustedes se la llevan en 250, les queda 25 quetzales la unidad. Y ahora sí, entrando con el tema de la rentabilidad, ¿verdad? O cuánto debo de cobrar, que creo que es un tema demasiado importante para los médicos que muchas veces adquieren el producto y no saben cuánto están cobrando, pues básicamente la caja a precio normal, la caja de Vitech, nosotros tuvimos un precio especial el año pasado de introducción, pero el precio normal es de 4,899. Con esto nos incluyen 5 viales de 5 ml más 5 máscaras, ¿verdad? Y usualmente se utiliza 2,5 ml por aplicación. La doctora aquí nos recomendó hasta 3 ml por aplicación, ¿verdad? Que nuestro costo por aplicación sería de 450 quetzales. La verdad es un costo muy económico para todos los beneficios que tiene. ¿Por qué? Porque estamos colocando 2,5 ml, ¿verdad? Que es bastante producto. ¿Cuál sería nuestro costo si voy a hacer 4 sesiones al paciente? Sería de 1,800. ¿Y cuánto puedo cobrar yo las 4 sesiones? Aproximadamente 4,000, ¿verdad? Ojo, esto depende de sus clínicas. Si sus clínicas son tipo A, si sus pacientes tienen un poder adquisitivo alto, pueden subir. Ya vimos que los beneficios realmente son abismales del producto y también pueden subir dependiendo qué estamos tratando, ¿verdad?
esto es para un tema estético, ¿verdad? Para un tema de regeneración vulvar, pero si ya nos vamos con lo que nos enseñó la doctora para incontinencia, que pues ya nosotros corremos más riesgo, ¿verdad? Ya es un área más delicada, pues ahí podemos incrementar, ¿verdad? El precio. ¿Cuántos pacientes me alcanza la caja si les voy a realizar 4 sesiones, ¿verdad? Para 2.5 pacientes. Yo puedo generar hasta 10,000 quetzales y el tiempo de aplicación depende del tiempo de anestesia, ¿verdad? Pero puede ser hasta de 20 minutos. Y se recomienda una sesión cada 15 días. Y si estamos hablando del tema de incontinencia urinaria, se recomienda una sesión cada mes o cada 20 días, como la doctora. Vamos a tener también un taller de microagujas. Esto es para los médicos que si vieron, la doctora presentó un protocolo con microagujas, que esto sería como la versión tópica de exosomas, que es menos invasiva, ¿verdad? Porque hay médicos que nos dicen, miren, es que yo no me atrevo todavía a inyectar, ¿verdad? Entonces, para este tipo de médicos nosotros impartimos un taller que es el curso de microagujas. Esto va a incluir cómo ustedes van a aprender a realizar la técnica y también incluye producto. Esto es el próximo 22 de febrero. Y por último, les quiero invitar que esta charla para ginecólogos va a estar buenísima y hoy me queda muy claro el tema de la importancia del estrógeno, ¿verdad? Para la zona vulvar, que tanto lo mencionó la doctora Echeverría, que nos decía, miren, esta atrofia vulvar es por el tema del estrógeno, ¿verdad? Por la disminución de producción de estrógeno. Y nosotros justo tenemos un producto maravilloso que es el DEA, que este es un precursor de la testosterona y por ende nos ayuda a mejorar o a regular los niveles de estrógeno. Este producto no solo contiene DEA, sino que también contiene probióticos vaginales e intestinales y también contiene extracto de granada y arándano que nos previenen infecciones del tracto urinario. Es un producto maravilloso que contiene todo lo que necesita una mujer, ¿verdad? Y máximo cuando ya está en edad de disminución de la producción de estrógeno. Entonces, nosotros vamos a tener como invitada especial a la doctora Ana Marroquín, quien ella se ha dedicado a estudiar muchísimo la DEA porque hay digamos, hay muchas inseguridades que el médico nos dice, no, que esto estimula el cáncer y la doctora aquí nos va a demostrar realmente a través de estudios de cuán beneficioso es la DEA para nuestros pacientes, ¿verdad? En la salud hormonal. Recordamos que la DEA nos ayuda no solo a mejorar los niveles de estrógeno y por ende se mejora todo, ¿verdad? Se mejora la piel, se mejora la masa muscular, se mejora el sueño, se mejoran el estado de ánimo, ¿verdad? Nos ayuda a disminuir la depresión, que también la depresión viene por la microbiota intestinal y este producto contiene probióticos intestinales. Así que es un productazo y esperamos, como les digo, que ustedes nos puedan acompañar. Les voy a repetir cuál es porque les ha dado mucha información. 8 de marzo tenemos aplicación de exosomas con el doctor Abraham de la Rosa a las 2 de la tarde. Esto va a ser un sábado, 2 de la tarde. Ustedes salen de la clínica y se van con nosotros, ¿verdad? Esto les incluye un vial de exosomas que es para 2 pacientes, ¿verdad? Y luego, dentro de otras actividades que tenemos el curso de microagujas para que ustedes puedan aprender a utilizar esta técnica, ¿verdad? Esto va a ser el 22 de febrero. Aquí no tienen que llevar modelo porque ustedes mismos van a ser los modelos del otro doctor que está aprendiendo. ¿Por qué? Para que ustedes prueben la experiencia de microagujas y la experiencia de exosomas. Así que véanlo como que se van a hacer un tratamiento y van a aprender, ¿verdad? Y por último, el 5 de marzo vamos a tener con la doctora Ana Marroquín la charla acerca de DEA, cuáles son los beneficios de la DEA y los probióticos en la salud hormonal por este productazo que estamos teniendo de Vagibiome, ¿verdad? Que es una línea de Estados Unidos que tiene probióticos vaginales y ha sido maravilloso. Así que sin más preámbulo, yo de verdad, de todo corazón les quiero agradecer por acompañarnos la noche de hoy y le quiero agradecer a la doctora Echeverría, de verdad qué pena ahí el corte comercial, pero la charla estuvo increíble, creo que aprendimos muchísimo y vamos a invitar a los médicos a que realicen estos protocolos para que nosotros también podamos tener casos de éxito en Guatemala. Ya vimos que exosomas no solo es para un tema de atrofia vulvar, sino que también se puede utilizar para incontinencia, para líquen, y pues básicamente es maravilloso. Así que
Los invitamos de verdad a que prueben este producto, ¿verdad? Ahí están las chicas que mañana les van a estar enviando esta promoción. Tenemos ahí a los que se inscribieron. Y con mucho gusto, el taller de microagujas con exosomas cuesta 6,500 en promoción, pero incluye todo el producto, incluye el dispositivo, microagujas, exosomas, para que ustedes puedan generar hasta 13,500 quetzales. Así que es un taller y tenemos cupos limitados solo de 6 personas porque nuestros talleres, cuando es así de aplicación on hand, queremos que ustedes aprendan, ¿verdad? Por supuesto, vamos a tener más fechas, pero si quieren inscribirse, les recomendamos que aparten su cupo. Pueden apartarlo desde 500 quetzales, solo para nosotros estar seguros que van a asistir al taller, ¿verdad? Así que quedo a las órdenes y muchísimas gracias por participar la noche de hoy. Estamos ahí siempre a las órdenes y gracias a los médicos que siempre nos acompañan. ¿El vial qué tiempo de vida útil tiene? Muy buena pregunta, doctor Carlos. Perdón, vi esta última pregunta. Después de abierto puede estar refrigerado hasta 20 días, que es del beneficio de los exosomas sintéticos, porque entiendo que otros exosomas deben de utilizarse en el mismo momento. Este puede permanecer refrigerado hasta 20 días. Así que muchísimas gracias nuevamente, doctora Echeverría, por acompañarnos y a ver si pronto la podemos tener en Guatemala para que nos venga a dar aquí un taller presencial. Sería excelente. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos la noche de hoy. Muchos nombres ahí conocidos de nuestros maravillosos médicos que los queremos un montón, los apreciamos y les deseamos una excelente noche.